Bueno, vamos a comenzar con nuestro programa número 3 de la unidad 2, que va a comprender con una serie de acciones o actividades a lo que vienen siendo archivos, pero ahora en el lenguaje C++. Vamos a hacer las correcciones de nuestro programa principal que nos genera NetBeans con el plugin de C. Ahora, para este programa vamos a ocupar ciertas librerías, como son la librería fstream para lo que es el manejo de archivos. También vamos a manejar la librería string, ya que vamos a trabajar con cadenas. Y también vamos a manejar la librería stdlib.h para lo que es el manejo de el método atoy para convertir de cadenas a números. Y por último vamos a utilizar include la librería window o window.h para la utilización del system pause. Ok. Una vez que ya tenemos las librerías que vamos a ocupar, nuestro método main va a ser un método que no va a tener parámetros, pero sí vamos a utilizar ciertos métodos para lo que vienen siendo las operaciones. En este caso vamos a hacer uno para el menú, y de esta manera el menú va a desplegarse las veces que se ocupe. También vamos a utilizar el método casos, que este método casos nos va a servir para la elección del elemento del menú. Por lo tanto, este método casos va a utilizar un entero que va a ser el elemento que vamos a introducir y que va a corresponder a los elementos del menú. También vamos a generar el método crear archivo. Vamos a poner nomás las y las mayúsculas. También vamos a tener el método mostrar para observar los elementos de nuestro respectivo programa. Es decir, lo que guardemos en nuestro archivo lo vamos a mostrar en consola. También vamos a tener el método eliminar. Y el método modificar. Que modificar no es más que agregar más elementos a nuestro respectivo archivo. ¿De acuerdo? Ok. Bueno, una vez que tenemos los elementos necesarios para nuestro programa, vamos a comenzar creando nuestro menú. Entonces vamos fuera del método main y creamos nuestro método menú. Este método menú simplemente va a ser una serie de opciones que nos van a permitir seleccionar o elegir un determinado opción. Por cuestión de más bien tiempo del video, voy a hacerlo uno que ya tengo, para que se sea un poquito más rápido y no se extienda demasiado el video. Ok. Entonces, como tenemos como opción 1, vamos a crear el archivo. Número 2, vamos a abrirlo. Eso nos va a permitir mostrar la información del archivo. Vamos a poder modificar, es decir, agregar elementos del archivo. Podemos eliminar el archivo por completo y salir de nuestro programa. ¿De acuerdo? Esto es lo que va a generar nuestro menú. Ahora, este menú lo vamos a mandar a llamar en el método main.
para que nos despliegue dichas opciones. ¿De acuerdo? Si hacemos una prueba con esto, compilamos, no hay ningún error y al momento de ejecutarlo, observamos en la parte inferior lo que es el referente o el menú que estamos haciendo. ¿De acuerdo? Ok. Ahora, para efectos de la utilización de C++ en NetBeans, voy a hacer que nuestro proyecto tenga la salida estándar cuando se ejecuta y por lo tanto vamos a utilizar salida estándar, ¿sí? Esto nos va a permitir que nuestro programa, cuando se ejecute, pues podamos escribir, ¿sí? Ahora, obviamente no tenemos esa instrucción, por eso no nos permite escribir nada, pero si se fijan ya nuestro cursor aparece dentro de la consola para poder introducir un dato. Listo. Ahora, dicha lectura voy a hacerlo dentro del método main. Entonces, por consiguiente, voy a crear una variable de tipo string para que sea la opción a elegir. ¿Por qué lo declaro de tipo string? Obviamente para hacer una validación de que el elemento que yo estoy introduciendo solamente sea un número y así cuando yo, si lo declaro como entero y meto una letra, pues me va a quedar un error. Entonces la cosa es validar que lo que estoy introduciendo sea un elemento correcto, ¿sí? Y una vez que ya valide que ese elemento sea el correcto, obviamente lo voy a pasar a una variable entera para que por medio del método casos o un switch podamos saber qué elemento nos ha elegido. Entonces también un opt, pues para hacer diferencia a la otra variable. Ok. Entonces nos muestra lo que es el menú. Inmediatamente después voy a introducir en mi variable op la entrada de datos para poder empezar a validar. Ok. Entonces, ya con esto me va a permitir introducir un valor, por lo cual primero necesito saber cuántos elementos tiene esa cadena, porque como mi menú, si lo observamos acá en el otro método, son nada más 5 opciones. Entonces, como referencia, pues necesito que ese elemento no tenga más de un carácter. Entonces hago una comparación o una condición y si digo si variable open y mando llamar el método length de los string y si esta verificación de la cadena me dice que nada más tengo un solo elemento, entonces seguimos con las acciones. Si en este momento ya tenemos más de un elemento, o sea que no sea un 1, pues ya de plano sabemos que está mal, porque no va a corresponder a números del 1 al 5. Y aquí podemos mostrar un mensaje que diga que nuestro elemento es incorrecto, o más bien la entrada de datos no es correcta. Valor incorrecto. Ya dependiendo de cómo quieran poner el respectivo mensaje de error. Ya está. Pero si sí es un solo elemento, ahora voy a verificar que sea un dígito. Para eso existe un método en C que me permite hacer esa verificación y se llama isDigit, donde ese elemento va a evaluar cada uno de los posiciones que pueda tener el string. Como ya validamos que sea 1, pues simplemente voy a decir que si op en la posición 0 es un dígito. Si esto es correcto, entonces seguiremos con nuestro programa. Si en este momento no es un dígito, pues igual podemos mandar otro mensaje, o el mismo, indicando que es un elemento incorrecto.
Si es un elemento correcto, es decir, es un solo, la cadena es un solo elemento y también es un dígito, pues por lo tanto ya validé que la información sea correcta y ahora sí voy a pasarlo a mi variable de tipo entero. Entonces opt va a ser igual, en este caso, a la conversión de string a entero con el método atoy de mi variable op, pero tomando en cuenta sus caracteres mediante el método c-str para hacer la conversión. Y de esta manera estoy diciendo que lo que tenga el carácter de op o la string op lo voy a convertir a un entero. Y de esta manera ya tengo el valor correspondiente para verificar mi menú. Esto lo hago para que, obviamente, si el usuario introduce un dato incorrecto, pues el programa me ayude a verificar. Entonces, si esto lo ejecuto, voy a guardar cambios, voy a compilar, voy a subir una ventana para ver la consola, ejecuto, y si pongo, por ejemplo, una letra, me muestra un valor incorrecto y termina. Si lo vuelvo a correr, y ya meto, por ejemplo, un 12, es un valor incorrecto ya que tiene más de un elemento y se sale del rango. Pero si yo introduzco un valor correcto entre 1 y 5, pues simplemente no me muestra nada porque hasta ahorita no le he dicho que haga nada. Pero ya no muestra ningún mensaje de error, por lo tanto voy de manera correcta. Ahora, ya que tengo el elemento adecuado, voy a mandar llamar el método casos, que es el que se va a encargar de verificar qué opción del menú es el que yo voy a utilizar. ¿Por qué casos? Porque obviamente yo quiero generar otro método que tenga exclusivamente el switch para verificar. Y si observamos, el método casos está en opción que tiene un parámetro de entrada que es un entero, que en este caso es el valor de opt que yo acabo de verificar. En este momento yo me voy fuera del método main y creo el método casos para verificar cuál opción voy a tomar en cuenta. Entonces, por lo tanto, envío opt y aquí voy a ponerlo también como opt, como variable local, ya que no interfiere con las otras porque no existen variables iguales, ya que cada uno está en diferente lugar. Ok, ahora, ya que tengo el método casos, ya me falta únicamente verificar cuál opción de la que yo voy a elegir. Para esto ya tenía un switch con algunos casos predefinidos que voy a reutilizar para este programa. Y obviamente sí, pues tener un poquito más de rapidez en el video. Y nada más aquí le había puesto modificar al método que voy a como editar. Ahí está. Y obviamente aquí es opt. Entonces aquí nos dice que si la variable opt es un 1, mando llamar el método crear archivos. Si es un 2, mando mostrar. Si es un 3, modifico. Si es un 4, elimino el archivo. Tal y como muestra mi respectivo menú. Ya que el 5 es la opción de salir, pues obviamente pudieron no agregarla para una vez mostrar un mensajito diciendo que se va a terminar el programa, o simplemente lo omito y acá en el principal todo lo encierro en un switch, perdón, en un while, para que me permita seguir ejecutando el programa excepto cuando elija la opción 5 que es salir. Pero bueno, vamos a ver desde aquí. No utilizo el default porque ya la validación de que sea el número correcto ya lo tengo aquí en la parte superior. A lo mejor lo que me faltaría validar es que fuera un número correspondiente de 1 a 5. Entonces vamos a poner default. Y de esta manera, si no es ni 1, ni 2, ni 3, ni 4,
Y obviamente ahí si ocupo considerar el 5, yo voy a decir que valor fuera de rango. No sé, un ejemplo. Y mi respectivo salto de línea. Ok. Entonces, en este caso, nada más para que el 5 sí se considere, case 5 y nuestro respectivo break. Aquí al 5, pues bueno, puedo no hacerle nada, pero lo pongo aquí para que no entre en la parte de default. Si no, pondría 5, me daría valor incorrecto y saldría. Pues eso no es lo que quiero. Ok. Ahora, vamos a empezar creando nuestro método crear archivo. Por lo tanto, voy a copiar esta parte y genero que es un método sin valor de retorno y hago mi respectivo bloque de instrucciones. Ok, vamos a comenzar. Para este método vamos a ocupar una variable que me permita introducir por medio del teclado dicho mensaje, palabra, renglón, etcétera, que yo voy a guardar. Por lo tanto, declaro una variable string de manera local y le voy a poner cat de cadena. Una vez que ya hago eso, voy a llamar de la librería fstring la variable o el tipo offString para que me permita crear archivos y le voy a poner de nombre fs. Recuerden que esa variable es la que yo quiera. Y aquí dentro de los paréntesis va nuestro respectivo nombre. Entonces, ¿qué vamos a poner el nombre de archivo? .txt. Ya con esta línea, ya generé mi archivo, ¿sí? Y le estoy diciendo que se va a llamar archivo txt. Ya que tengo esa instrucción, voy a comenzar a pedir al usuario que introduzca el mensaje o palabra o línea de instrucciones que yo voy a teclear o que voy a meter dentro del archivo. Entonces escriben algo en el archivo. Ahora, para esa manera, no voy a hacerlo con el sein porque aquí me limitaría a escribir una sola palabra, ya que el sein no permite agregar más de un elemento separado por espacio. Es decir, el espacio lo toma como terminación de la línea o de la instrucción o del elemento y lo demás lo desecha. En lugar de esto voy a utilizar la instrucción getLine y por esta instrucción voy a introducir mediante el teclado en la variable cadena o cat, como dice la observación. Y de esta manera ya voy a poder meter más elementos, incluso separados por espacios. Una vez que ya leí por el teclado en la cadena o en la variable cat, lo paso directamente al archivo fs y como se llama la variable cat. Y en este caso voy a poner un salto de línea para generar diferentes renglones en dicho archivo. Una vez que lo tengo ahí, cierro mi archivo, ya que nada más me tiene un solo renglón, no ocupo más para el ejemplo que estoy haciendo. Y cierro el archivo y termino. Ahora, esa instrucción a veces tiene un pequeño problema. Como estamos introduciendo valores utilizando el buffer, hay veces que el buffer, por alguna razón o instrucciones anteriores, ya tiene algo y me muestra el mensaje, pero no me permite introducir el elemento en la variable, debido a que ese buffer tiene algo. Entonces voy a utilizar una instrucción para que omita o libere el espacio del buffer y por lo tanto me permita introducirlo. Entonces es la instrucción sein.ignore, perdón. ¿Para qué? Para lo que tiene el buffer lo ignore y me permita a mí agregarle un elemento a dicho buffer.
Dentro de la instrucción voy a manejar el código 256 que se refiere a elementos de cadena o lo que se refiere al código ASCII, y obviamente también considerando el salto de línea que me va a permitir a mí cómo terminar dicho renglón, y eso lo agrego dentro de un parámetro que tengo que quitar. De esta manera, tomando en cuenta todos los caracteres o todos los elementos que pueda tener el buffer, lo elimine, incluyendo hasta un salto de línea. Y ahora sí, vamos a mostrar el mensaje y me va a permitir que yo introduzca lo que yo ocupe de caracteres en la variable cat para posteriormente pasarlo al archivo. ¿De acuerdo? Voy a quitar sus espacios. Ahí está. Para hacer una prueba de este programa, vamos a guardar cambios. Dejen pausa el video para mostrar tanto el programa como el lugar donde tengo almacenado el proyecto, y así poder ver la prueba que estamos haciendo. Ok. Si fijan, aquí tengo la ruta de la ubicación de mi programa, que le pusimos proc3 unidad 2, y tenemos el método main, no hay ningún archivo, y aquí tengo el programa. Entonces, si yo ejecuto este programa, vamos a compilar. Me pareció un pequeño error, permítame, déjame checar qué es lo que pudo haber pasado. Nuevamente. Ya, perdón. Creo que el programa anterior no estaba ejecutándose. Permítame. Ok, bueno, tenía un pequeño error porque había declarado todos los métodos, pero no los tenía hechos. Entonces me decía que tengo métodos declarado métodos sin usar. Pues ese es el pequeño problema. Entonces comentaré dichos métodos que todavía no he creado. Los comentaré también del switch. Ya con esto pues no hay ningún problema. Vamos a compilar, no hay errores. Ejecutamos y ahí está el cursor permitiéndome introducir un valor. Pues si le pongo la opción 1, observamos que en nuestra ruta o nuestro proyecto ya creó el archivo .txt y está esperando ahora que introduzcamos los valores o lo que yo quiero que tenga dicho archivo. Vamos a ponerle hola mundo a todos. Dale enter. Termina el programa. Importante, lo cierra para yo poderlo visualizar. Y aquí está, hola mundo a todos. Ya permitiéndome el espacio en cada palabra que yo tengo almacenada. Obviamente, si lo he hecho con el sein, no me hubiera permitido hacer esta acción. Como observamos, pues ya tenemos la parte de la creación del archivo. Y ahora voy a seguir con la parte del menú de mostrar. Tomando en cuenta que mostrar, lo único que voy a hacer es abrir el archivo para mostrar la información en consola y saber qué fue lo que tengo almacenado o introducido ahí. ¿De acuerdo? Entonces me voy abajo del main. Voy recordando los demás métodos para no hacerlo muy lejos del main principal o del switch. Voy a mostrar. Este método no requiere de un valor de retorno, no requiere un parámetro de entrada. Simplemente lo que voy a hacer es abrir el archivo y mostrar lo que está almacenado. ¿De acuerdo? Para eso voy a ocupar una variable que me va a permitir almacenar la información que yo saque del archivo. Por lo tanto va a ser autostring. Vamos a poner otra variable acá, pues ya que tenemos variables locales. Y ahora voy a llamar del fstring la instrucción ifstring para abrir archivos. Y por consiguiente, el archivo que yo voy a abrir es el mismo que ya había creado, que es archivo.txt. Ahí está. Ahora, como un archivo no me permite identificar dónde es el fin, ya que puede tener el número de elementos que yo quiera,
o renglones, o palabras, etcétera, yo voy a hacer un ciclo while para que verifique que cuando no sea, eso es importante, no sea en la variable fe punto fin de archivo, end of file, como sería en inglés, mientras no sea fin de archivo, que saque la información de. Si yo lo saco con el CIN, voy a empezar a particionar dicho renglón y me va a mostrar cada una de las palabras por separado. Entonces también utilizo el getLine para sacar renglones completos del archivo, donde le voy a decir que directamente del archivo y lo pase a la variable k. Y además que agregue mi salto de línea, para que si yo tengo más de un renglón, pues me los muestre también por renglones y no en un solo renglón toda la información que yo tengo. Una vez que saco la información, voy a mostrarlo en pantalla y aquí únicamente voy a poner la variable k. Listo. Importante, una vez que termino de sacar toda la información y mostrarla en pantalla, voy a cerrar el archivo fe.logs y listo. Ahora, bueno, ya que mostré anteriormente que ya tengo el archivo, bueno, ya no es necesario volver a partir la ventana. Guardo cambios, compilo, ejecuto y como ya tiene mi archivo información, muestro la opción 2 y ahí está. Hola a todos, que fue lo que yo tenía almacenado en el archivo y termina el programa. Como ven, hasta ahorita no ha habido ningún problema. Hemos podido ejecutar tanto la creación del archivo como mostrar la información. Ahora, siguiendo las opciones del menú, voy a permitir modificar, que significaría agregar más archivos, más elementos al archivo. Por eso voy a quitarle el comentario a este método. De hecho, este sí es. Vamos a ponerlo ya por comentarios de línea. Y el otro lo quito. Ahí está. Entonces, me voy al método modificar. Y este método va a ser algo similar al que se refiere a mostrar. ¿Por qué? Cuando se manejan archivos en programación, y específicamente en Java o en C, lo que yo hago es sacar la información del archivo, pasarlo a un nuevo archivo más la información nueva, eliminar el archivo original y ese nuevo le cambia el nombre al anterior. Y de esa manera es un proceso rápido que el usuario no se da cuenta que estamos haciendo esa modificación. Ya que si directamente entro al archivo y modifico, sería un poco más complicado. Entonces de esta manera es una solución rápida y sencilla a lo que estamos realizando. Okay. Como el video está siendo demasiado extenso, ya llevamos casi media hora, y por las limitantes que puedo tener YouTube para la clase, voy a ya utilizar algunas instrucciones que tenía guardadas para hacerlo un poquito más rápido. Vamos a ocupar ahora dos variables de tipo string. Estas variables pues me van a permitir sacar la información del archivo para pasarla a nuevo y otra variable para introducir los elementos nuevos que van a conformar mi archivo. ¿Sí? Ahora, voy a hacer una variable de tipo ifString y otra de tipo offString para tanto abrir el que ya existe como crear el archivo temporal que va a servir para intercambiar los valores. ¿Sí?
Entonces, de esta manera, vamos a estructurar un poquito el programa. Ahí está. Entonces, tengo el archivo que voy a abrir, que se llama archivo.txt, y genero un archivo nuevo llamado tem, le puse tem como temporal, para que me permitiera pasar los valores del anterior al nuevo más la información nueva, y este tem al final reemplazo el nombre por archivo. Obviamente archivo tengo que eliminarlo porque si no me permitiría que poder nombrar esto, y de esa manera solucionar el problema. Posteriormente, como lo hice en el demostrar, voy a hacer un ciclo while para sacar la información del archivo, pasarlo a la variable k, inmediatamente la variable k la paso al archivo nuevo que es fs. Y eso lo voy a hacer de igual manera hasta que sea o no sea, este proceso, esta repetición, que sea fin de archivo. Una vez que ya saqué toda la información, ahora voy a pedir el nuevo elemento o renglón que va a tener mi programa, por lo cual me apoyo de un mensaje en pantalla. Utilizo la instrucción getLine para meter el nuevo renglón en la variable con, e inmediatamente después pasarlo a mi respectivo archivo nuevo, el archivo temporal, ¿sí? Una vez que ya lo pasé, cierro los dos archivos, tanto el anterior como el nuevo, para entonces eliminar el archivo y renombrar el temporal como archivo. Y de esa manera, eliminarse ya va a permitir que le pueda cambiar el nombre. Para efectos de que pueda haber un problema, al igual que introducimos a primera vez en el archivo, voy a poner mi borrador de buffer o ignorancia del buffer para meter un nuevo elemento. Y de esta manera ya tengo la información que requiero para en el temporal pasar la información de la anterior a la nueva y después poderlo reemplazar. Y por último, me quedaría únicamente la opción de eliminar para que ese archivo pues, obviamente ya no exista. Y por lo tanto tener las 4 operaciones dentro de mi programa. De igual manera, voy a ahorrarme un poquito de tiempo copiando esta acción. Aquí está. Un array tipo ifstring. Esto lo hago para verificar que el archivo exista, porque si no voy a intentar borrar algo que no existe. Entonces hago mi variable tipo ifstring, abro el archivo, y si el archivo no se puede abrir, quiere decir que no existe. Pero si sí se pudo abrir y no me marca error aquí en el if, por lo tanto lo elimina. Desde el método modificar agregué estos parámetros. Estos parámetros se utilizan para lo que es abrir el archivo y organizar un poquito la información que está dentro y poder hacer acciones de lectura de la información. O también yo puedo hacer acciones de salida, por decirlo así, para que el archivo se pueda crear y por consiguiente poder guardar información. Ya sea que las palabras in y out van relacionadas a el tipo de variable, que es ifstring con el in y el out de offstring, o string, perdón. Pero esto es como les comenté, para que me permita hacer algunas operaciones en el archivo, tanto de lectura, es decir, guardar información, como abrirlo para sustraer la información. De igual manera lo hago aquí, para que si existe el archivo, solamente pueda abrirlo y por lo tanto lo pueda eliminar. Ahora, vamos a hacer la prueba de nuestro programa. Ahora sí voy a dividir la pantalla. Ya observamos que el archivo ya lo tengo, con la información de hola mundo a todos. Entonces, compilo el programa, no hay errores, ejecuto el programa, y aquí me voy a la opción 3,
que en este caso es modificar. Me dice que escriba el nuevo elemento. Observemos que aquí en mi ruta ya tenemos el archivo temp.txt, que es el temporal. Este ya contiene la información de archivo. Ahora voy a poner adiós a todos. Termina y se observan el temporal. Aparentemente se borró, pero lo único que hicimos fue borrar archivo y temporal renombrarlo. Y al abrirlo ya tenemos los dos mensajes. Como el bloc de notas me lo está mostrando de manera consecutiva, yo lo había puesto en mi programa que si lo visualizo con la opción 2, me lo muestra de esta manera, exactamente igual que lo tiene allá. ¿Por qué pasó esto? Pues obviamente porque cuando yo pasé la nueva información del archivo, en el de modificar, no, sí, puse salto de línea. Entonces simplemente lo que hace es dependiendo de la operación. Entonces en este caso vamos a ver el de mostrar. Mostrar, acá está. Muestro en pantalla, muestro la línea y por lo tanto debería mostrármelo en 2 renglones. Voy a generar nuevamente el archivo para ver qué es lo que pasó. Vamos a guardar, vamos a ejecutar. Entonces, opción 1, creamos el archivo. Como este existe, lo elimina y pone nuevo. Voy a ponerle hola a todos. Enter. Vuelvo a correr. Opción 2. Hola a todos y termina. Opción 3. Escribo una nueva línea. Adiós. Otra vez la opción 2. Y ahí está concatenado. Bueno, simplemente lo que debo hacer es que cuando lo muestre me lo divida con saltos de línea cada vez que ejecutemos el mensaje. Entonces vamos a decir que getLine, vamos aquí. Este me está indicando que está en un nuevo renglón, pero este no lo está haciendo. Entonces, pero bueno, eso no tiene demasiada relevancia, sino lo que mostramos acá. Vamos a verlo con otro explorador de archivos. ¿Se fijan? Ahora sí me está indicando aquí que lo está poniendo consecutivo. Entonces, sí hay un detalle en el código que necesitamos verificar. Vamos a checarlo aquí. Si lo estamos poniendo, un enter al momento de que lo metemos. Al agregar, el modificar. Creo que esta es la situación. Aquí no le estoy poniendo que lo agregue por líneas. Vamos a agregárselo. Diagonal N. Para que el nuevo, o sea, para cuando saque la información del archivo anterior, me le ponga aquí el salto de línea. Aquí está el error. No se lo había puesto al nuevo archivo. Por eso no lo ponía, no cambiaba de renglón. Ahora sí, verificamos. Corremos. Vamos a poner la opción 4 para que me elimine el archivo. Digan, ya no lo tenemos. Vamos a correr. 1. Y escribimos hola a todos otra vez. Ya tenemos otra vez archivo. Vamos directamente a la opción 3. Adiós. Ahora sí, mostramos la información y ya nos lo está poniendo en diferentes renglones. Ahora sí, este es el pequeño detalle que cuando lo pasamos al nuevo archivo, se nos dio ponerle el salto de línea. Y de esta manera se ejecuta. Ya para terminarlo, simplemente nos vamos al principal. Y que esta opción lo vamos a meter dentro de un do con su respectiva llave y un respectivo while.
que obviamente el ciclo va a terminar cuando en este caso OPT sea diferente de 5. Recordando que el ciclo do while, mientras la condición se repita, se ejecuta. Cuando sea la verdadera, aquí la acción se sale. Entonces, en este caso quiere decir que cuando sea igual a 5 se va a salir. Cuando no sea igual a 5 va a estar repitiendo, porque estoy indicando que no quiero terminar el programa.